A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, querido oyente de la radio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santiago del Estero, en la República Argentina, por FM 105.7, Radio de la Fe. Y es un gusto poder estar con ustedes, acompañándolos a través de la radio. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, dejarnos entrar en tu casa, en tu auto, acompañarte en el trabajo y compartir en este tiempo especial que estamos viviendo. El mundo cristiano recuerda esta celebración de Pascuas o Semana Santa, y nosotros estamos llevando una serie de reflexiones acerca de esto, de pensamientos que nos llevan a ubicarnos en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo. Y quería comenzar el programa de hoy justamente haciendo una comparación entre el monte de la transfiguración y el monte de la crucifixión. Podríamos llamarlo el Cristo glorioso y el Cristo sufriente. Son comparaciones inevitables cuando uno lee los evangelios, que desde distintas ópticas van describiendo estas dos imágenes del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos y subió el monte Hermón, allí dice la Escritura que Él se transfiguró, de tal manera que en esa montaña hubo una manifestación excelsa de la gloria de Dios. El velo de su carne no pudo retener esa manifestación de su gloria. En cambio, cuando vamos al monte del Calvario, vemos que la gloria de Dios se escondió detrás del velo de su carne y vemos un Cristo sufriente. Vale siempre recordar que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Nunca dejó de ser Dios y su humanidad fue perfecta. Tanto en el monte de la transfiguración como en el monte de la crucifixión, era verdadero Dios y perfecto hombre. Pero cuando uno lee los evangelios, mira aquel monte de la transfiguración y podemos ver la imagen retratada allí en los evangelios cuando dice que su rostro resplandecía como el sol cuando resplandece en su fuerza. Un rostro resplandeciente, un rostro hermosísimo, un rostro que no se podía describir por su belleza con palabras humanas. Ellos estaban mirando allí el rostro de Dios. Sin embargo, cuando vamos al monte de la crucifixión, en palabras del profeta Isaías, su rostro fue totalmente desfigurado. No vemos en él parecer ni hermosura, dice el profeta Isaías. Qué tremenda comparación. Pero hay otra cosa que podemos notar en el Evangelio. Cuando uno ve el monte de la transfiguración, puede mirar los vestidos. Dicen los evangelistas que sus vestidos también se hicieron resplandecientes, tan blancos como ningún lavador en la tierra los puede hacer. Sus vestiduras eran inmaculadas, reflejando lo que es su justicia, su santidad, su pureza.
cuando vamos al monte de la crucifixión y vemos al Cristo sufriente allí, lo vemos totalmente despojado de sus vestiduras. Aquellos soldados romanos lo despojaron de sus vestidos y echaron suerte sobre ellos, y Cristo estaba totalmente desnudo, humillado, despojado. Pero vamos a otra comparación. Cuando vemos el monte de la transfiguración, podemos ver que allí estaba la presencia de Dios. Allí se manifestó en la Shekinah, una nube que los cubrió con su gloria. Ahora, cuando vamos al monte de la crucifixión, vemos que las tinieblas cubrieron el monte del Calvario y no se podía ver absolutamente nada. En la transfiguración, luz y gloria. En la crucifixión, tinieblas y sufrimiento. Pero permitidme que haga una comparación más. En el monte de la transfiguración se oyó la voz de Dios, el Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero en el monte de la crucifixión hubo silencio total. El grito del Calvario del Salvador sufriente fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo un silencio absoluto. No hubo respuesta. Qué tremendo que es esto. Que podamos reflexionar y pensar en este tiempo de Semana Santa en lo que es el costo de nuestra salvación. Miramos la gloria de Cristo y sabemos que Él es Dios manifestado en carne. Miramos la cruz del Calvario y vemos al Cristo sufriente que pagó un tremendo precio para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Que en este tiempo podamos abrir el corazón y ser agradecidos a Dios por habernos enviado al Señor Jesucristo. Y si no lo has hecho todavía, que puedas abrirle el corazón a Jesús, recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, día martes. Tenemos el enfoque tecnológico con la visita del ingeniero Juan Marcos Mulkey, y vamos a estar hablando con él acerca de el Facebook y todo el escándalo que se produjo cuando se revelaron ciertos datos que parecían que estaban muy seguros. Y sin embargo, hoy el mundo vive una hecatombe con respecto a la información allí en Facebook. Así que enseguida, después de escuchar un tema musical, venimos con el ingeniero para conversar acerca de este tema. Bueno, continuamos con nuestro programa de hoy, ya en compañía del ingeniero Juan Marcos Mulkey. Bienvenido, Juanqui. Como dice la canción, de nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Muchas gracias, muy contento de retomar la temporada. Y sí, hay que tomar training ahora. Así es. Bueno, antes de conversar sobre esta problemática que ha zarandeado el mundo informático y también algunos muy preocupados por lo que se puede llegar a destapar con el Facebook, y vamos a conversar de ese tema en esta tarde con Juanqui. Pero bueno, vamos a conversar un poquito este escándalo que se produjo con el Facebook. Como decía un amigo mío, ¿qué pasó? Y bueno, ¿qué pasó? Un desastre, la verdad. Realmente pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que era cuestión de tiempo solamente para que tengamos una novedad como esta, que bueno, no es la primera vez que sucede, pero en esta magnitud y digamos con estas implicancias, ahora es bastante importante lo que ha sucedido. Uh-huh.
Aquí hay varios intervinientes, ¿no? En primer lugar, bueno, está Facebook, obviamente, está el escándalo se desata tras la campaña de Donald Trump, ¿no es cierto? O sea, está también como protagonista de toda esta historia. Y hay una empresa también en tercera, digamos, que está en medio de toda esta discordia, que es la Cambridge Analytics. Es una empresa que hace análisis de datos, ¿no es cierto? Y estudios de todo tipo de información. Y bueno, es esta empresa particularmente, ¿no es cierto?, la que va a tomar preponderancia en todo este tema, porque son ellos los que llegan a un acuerdo con Facebook para publicar una aplicación en la plataforma de Facebook. Ahora hay que ver cuáles han sido los términos y las condiciones, ¿no? Porque supuestamente lo que se dice hasta el momento es que esta empresa de análisis de datos se había comprometido a utilizar solamente los datos con fines de investigación o académicos, y evidentemente ha sido un poco más que eso, ¿no? Esta empresa publicaba una aplicación en Facebook y ofrecía a los usuarios entre $2 y $5 para contestar un par de preguntas, orientado a los gustos personales y a las preferencias políticas, ¿no? Entonces es un movimiento que a la empresa o a los autores de esta campaña les ha costado solamente $800,000. O sea, si vamos a la información con la que contaban, es muy poco dinero, es muy poca la inversión. Y se habla de 50 millones de usuarios que han sido captados por esta aplicación, pero en realidad son muchos menos los que han hecho uso de la aplicación. Lo que pasa es que al estos usuarios verse involucrados, ¿no es cierto?, y utilizar esta aplicación, darle los permisos que esa aplicación necesitaba, obviamente al tratarse de una red social se ha ido conectando tanto que se ha llegado a estos 50 millones de usuarios. Claro. Se ha afectado de forma directa a 270,000 usuarios, nada más. Y obviamente estos usuarios han dado permiso a la aplicación para que acceda a este tipo de información, por ejemplo los contactos, y se ha llegado a la información de 50 millones de usuarios. ¿Qué tipo de información? Bueno, justamente sus preferencias, ¿no es cierto?, y poder hacer publicaciones, ¿no es cierto?, o manifestarse a través de Facebook, de todos los medios de los que dispone Facebook a estos usuarios, y aparentemente ha habido una influencia en lo que ha sido particularmente la campaña a favor de Donald Trump. Esto es básicamente lo que podemos decir de los hechos en concreto de lo que ha pasado, ¿no? Hasta aquí llega el problema y el verdadero escándalo, ¿no? Digo que en algún momento iba a pasar porque justamente es mucha la información que se maneja, muchísima la información, si siquiera la palabra mucha se le queda chica, y nadie está interiorizado de los términos y las condiciones de esta plataforma, ¿no? Justamente esta semana recibí un correo electrónico, luego de que se desate este tema, un correo electrónico a mi casilla de Hotmail donde Microsoft anunciaba que obviamente es una movida publicitaria, ¿no es cierto? Ellos anunciaban que iban a cambiar sus términos y sus condiciones para proteger a los usuarios. Bueno, pero nadie les presta atención, ¿no es cierto? Y nadie presta atención tampoco a cómo usa o a dónde hace clic o qué es lo que descarga desde la plataforma de Facebook. Y los derechos que le cede a Claro. Facebook, o el derecho a usar la información que uno sube a la red. Claro, sí, tal cual. Nadie se pone a leer los términos y condiciones. Acepto y listo. Sí, hace un ciegas. clic y sigue.
Y bueno, si bien ellos se comprometen en proteger la privacidad, en este caso ha habido un problema, o sea, ha habido un error. Tal vez no sea de Facebook en este caso, ¿no? Pero sí sea del trato que ha tenido con esta otra empresa y que no ha sido del todo claro y que todavía está en investigación porque obviamente se están secuestrando materiales y comunicaciones entre las dos empresas para ver verdaderamente qué es lo que ha sucedido. Claro. Digámoslo que poniéndolo en criollo, se ha filtrado información para usarla como una encuesta, ¿cierto? Una encuesta de tipo de opinión, y también se ha utilizado la red para hacer una campaña política en base a las tendencias de los usuarios de Facebook, ¿no? E ir ajustando también la campaña. Hay que ser claros en que no se ha hackeado nada, ¿no? No se ha hackeado, no estamos hablando de un hackeo, no estamos hablando de robo de información, ni estamos hablando de que se han violentado claves o datos sensibles. Simplemente la información que está disponible en la plataforma se ha usado de forma indebida o tal vez sin los permisos correspondientes. Pero eso es básicamente lo que ha sucedido. Bueno, con este antecedente uno ve que se puede llegar a vulnerar información que para ciertos usuarios puede ser sensible, para otros no, pero ¿hasta dónde llegan las consecuencias de este problema? Bueno, realmente esta es la punta del iceberg, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar lo que podría suceder con esa cantidad de información, estamos hablando de que verdaderamente no vamos a poder medir las consecuencias reales, ¿no? En este caso puntual, ya Facebook viene arrastrando un escándalo como es el tema de lo que se llamó las fake news o noticias falsas, ¿no? En las que estuvo involucrado tanto Facebook como Google como plataforma de contenido y no como medio de comunicación, pero sí como empresas que brindan un servicio que a su vez está brindando información. Entonces, si bien no son directamente responsables de la información que ellos publican, porque los usuarios de Facebook somos todos nosotros y todos nosotros publicamos lo que queremos, pero mucha de la información que se publica en Facebook es falsa. Y hoy por hoy a veces es más importante tener una noticia viral que una noticia verdadera, ¿no? Bueno, ese escándalo lo viene arrastrando Facebook hace un par de meses atrás y ahora vuelve a aparecer esto. Facebook ya ha tomado medidas como para tratar de ir mermando un poco el impacto, ¿no? Justamente el diario más reconocido de nuestra provincia en formato digital ya había publicado una noticia dando instrucciones de cómo poder ver, seguir viendo con naturalidad las noticias en Facebook, porque Facebook ya había cambiado su política e iba a ignorar los contenidos de páginas informativas para darle prioridad a noticias de nuestros propios contactos. Es decir, Facebook había empezado así, ¿no es cierto? Como una red social en la que yo me podía conectar con parientes lejanos, con compañeros de colegio, con colegas, ¿no es cierto? Y después se han ido incorporando páginas de servicios, páginas de noticias, páginas de venta de productos, que en muchos casos son usadas para cualquier cosa menos para vender productos. Y Facebook ya había anunciado que le iba a dar prioridad a los contenidos de usuarios antes que a las noticias. Eso como primera medida, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, también hay programas de radio muy buenos. Claro. En Facebook, como este. Bueno, después podremos publicar un par de instrucciones como para que las vean como noticias principales, digamos. Sí, ya.
porque seguramente Facebook las va a ir poniendo un poquito más abajo en orden de importancia. Claro. Y bueno, y justamente esta filtración de información, digamos, puede tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Seguramente los cambios los vamos a ir viendo a lo largo de los días, y las advertencias los vamos a ir viendo a lo largo de los días, pero el alcance creo que hasta ahora en este caso puntual lo estamos viendo, y según dice esta empresa o los voceros o los responsables de la empresa, no es la única campaña en la que han estado apoyando, sino en varios países, inclusive en la Argentina, ¿no? No sé cuál de las campañas son las que se refieren, no sé si será la última o la anterior, pero dice que ellos han estado trabajando. Es decir, ahora Facebook, que tenía como objetivo unir a la gente, ha provocado una separación. Y por ejemplo, lo que nosotros podemos ver de forma tangible aquí en nuestro país es que justamente esta grieta de la que tanto se habla en las redes sociales, principalmente en Facebook, se ha separado aún más, ¿no es cierto? Y todo este tipo de noticias, ¿no es cierto? Y de novedades nos van llevando a eso. Claro. Ya uno no sabe a quién creerle. Claro. El descrédito, la desconfianza, los perfiles falsos y los trolls que van creando una información que se hace viral y que muchas veces uno no sabe si es cierta o no. Va creando en la gente una desconfianza en todo lo que se dice, ¿no? Y todo lo que se habla, y eso obviamente produce un quebrantamiento social. Justamente disculpa, Carlito, los medios son los más afectados en todo esto, porque justamente ellos pagan mucho dinero en lo que es la parte legal, en lo que es derecho, tienen que responder muchísimo, ¿no es cierto?, por lo que publican, y ahora cada persona puede poner lo que quiera, o hacer un sitio y poner lo que quiera, ¿no es cierto?, en Facebook, y muchas veces se lo toma como cierto, ¿no? Simplemente porque tiene alto impacto y nada más. Inclusive se ha llegado a algo que es muy sencillo hoy hacer con la tecnología, tomar imágenes o un discurso de un presidente y hacer una traducción abajo diciendo totalmente cosas distintas a las que está diciendo en su discurso, ¿no? Y lo hacen tan bien que parece que es la traducción de lo que se está diciendo. Claro, es otra técnica más, sí. Bueno, ¿cuáles son las precauciones que podemos tomar con respecto a todo esto que está pasando? Bueno, principalmente nada de lo que está sucediendo ha sido invasivo. Puede haber sido tal vez un engaño, ¿no? Tal vez mitad verdad, mitad mentira, y muchos han caído en la ingenuidad, pero todas estas cosas que suceden porque nosotros les vamos dando permiso, ¿no es cierto? La información que maneja Facebook de nosotros es inmensa. Nosotros podemos ir a Facebook y ver nuestro registro de actividad. Hay un botoncito ahí y podemos ir viendo hacia abajo que Facebook registra permanentemente todo lo que estamos haciendo. Hay todo un listado de eventos. Es decir, no solamente si yo publico algo, sea una foto, un texto o lo que sea, estoy interviniendo, sino que todo lo que hago en la red social está registrado por Facebook. Si quiero tener un detalle mucho más amplio, puedo entrar a la configuración de la red social, en esa flechita que apunta hacia abajo, entrar a la opción de configuración, y en la primera opción, bien abajo aparece descargar mi información. Yo puedo generar ahí un archivo que es como un log o una bitácora de todo lo que he hecho o de todo lo que está, de toda mi intervención en la red social. Puede llevar varios minutos hacerlo. Si
porque los archivos son verdaderamente grandes, ¿no? O el resumen es verdaderamente grande. Y verdaderamente nos vamos a sorprender de lo que está registrado ahí, ¿no? Las otras precauciones también es verificar siempre la información y la validez, tratar de no hacer clic en cualquier lado, ¿no? Ya hemos visto muchas veces de videos, ¿no es cierto?, o de fotos que han sido publicadas en biografías de personas que no lo habían hecho nunca, pero era porque habían caído en esa trampa, ¿no es cierto?, de querer ver ese contenido y su propia cuenta ha sido infectada. Vamos a decir, nuestra cuenta de Facebook puede verse infectada con virus, no en el sentido tal vez de lo que nosotros conocemos como virus, pero sí de aplicaciones que son nocivas y que pueden realizar acciones que obviamente nosotros no queremos que hagan, o por lo menos sin nuestro consentimiento. Hoy, por ejemplo, abundan en Facebook esas aplicaciones. Realmente estoy sorprendido de ver la gente que se prende en esas fotos o en esas imágenes que dice ¿cómo serías vos si fueras estrella de cine? O ¿cómo serías vos si fueras mujer? O ¿cómo será tu hijo? Y claro, uno entra a esa aplicación y la aplicación visiblemente toma nuestra foto de perfil, ¿no es cierto?, la transforma y parece un chiste. O ¿qué significa tu nombre, por ejemplo? Pero están teniendo acceso a nuestra información y nosotros creemos que solamente a esa información, pero están teniendo acceso a toda nuestra información y con nuestra autorización. Y lo hacemos con total naturalidad, sin preocuparnos. Y si entramos, por ejemplo, a la configuración otra vez de Facebook y vemos la lista de aplicaciones, hay una opción ahí que dice aplicaciones, nos vamos a sorprender también de la cantidad de aplicaciones que están funcionando para nuestra cuenta de Facebook o que están usando nuestra cuenta de Facebook. Sí. Por ejemplo, hoy queremos usar un servicio como Spotify. Si iniciamos sesión con Facebook, ¿no es cierto?, Spotify se va a instalar como aplicación en nuestra cuenta y va a aparecer en esta lista. Si usamos un juego de Facebook, va a aparecer como aplicación en nuestra lista. Y así muchas otras aplicaciones que tal vez ni nos acordamos y que pensamos que no le hemos dado permiso, pero están ahí. Obviamente podemos eliminarlas desde ahí, pero son aplicaciones que tienen acceso a la información de nuestra cuenta y esa precaución también podríamos tener de irlas eliminando. La otra es de verificar siempre las fuentes, ¿no es cierto? No dejarnos guiar por lo que dice o por lo que vemos en Facebook o lo que vemos en WhatsApp. Siempre tener como premisa de que es falso de entrada y luego sí poder verificar nuestra fuente, ¿no? Creo que básicamente esas son las precauciones principales. Así es. Siempre ha sido necesario tener un criterio a la hora de leer información, ¿no? Un criterio crítico. Está tan diluido ahora que es muy difícil. Sí, pero justamente siempre es necesario verificar las fuentes de la información si fuera posible, o si no está la fuente, dudar de la veracidad de la información, ¿cierto? Cuando la información es veraz, el autor no dude en manifestar la fuente. Cuando se oculta la fuente, seguramente es porque se está ocultando o tergiversando la información. Así que, bueno, gracias, Juanqui, por traernos todos estos consejos y advertir. Esto es muy muy importante lo que has dicho, entrar en la configuración de la cuenta de Facebook y ver todos los permisos que hemos otorgado para ver si seguimos otorgando ese permiso o si lo denegamos, lo cual estamos en nuestro derecho si lo queremos hacer. Gracias
y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Nos vemos el próximo martes. Hay más información, pero esta no la podíamos dejar pasar. No, este es bomba. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento final de nuestro programa y quería cerrar con una reflexión. Estaba mirando en el libro de Éxodo un pedido que le hizo Moisés, el líder del pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud en Egipto y los condujo a través del desierto a la tierra prometida. Pero antes de embarcarse en semejante empresa, Moisés le hace un pedido a Dios que está registrado en la Biblia en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios lo recompensó, mostrándole su gloria y anunciándole su nombre y sus características. En el capítulo 34, versículo 6 de Éxodo dice que Dios es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Me sorprende ver estas características tan descriptivas de lo que es el carácter de Dios, y me recuerda en contradicción aquello que cuando estudiábamos la mitología griega y romana y todos esos dioses de la mitología, una de las características que resaltaban y que uno siempre recuerda es que eran dioses caprichosos, que se enojaban fácilmente, eran muy airados contra lo que no le gustaba, y siempre las personas estaban temerosas de esos dioses, inclusive ofrecían sacrificios y hasta sacrificios humanos para aplacar la ira de esos dioses. Cuando era joven me burlaba de esto, de estas creencias primitivas, de estas mitologías, esas creencias en un Dios enojado que reacciona rápidamente con ira y castiga y hasta quita la vida. Pero cuando uno va creciendo y va conociendo y va compartiendo con la gente, se da cuenta de que no es para burlarse tanto de aquella gente como si fueran primitivos e ignorantes. De hecho, grandes filósofos griegos y romanos eran politeístas y tenían esas ideas. Todavía hay mucha gente hoy que cuando piensa en Dios, ve un Dios que se enoja fácilmente. Cuando pasan ciertas cosas en la vida, piensa: tal vez Dios me está castigando, tal vez Dios está enojado conmigo y me hace pasar por todo esto para castigarme. Por eso me traía a la memoria, sobre todo en este tiempo en que estamos recordando la pasión, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, entender esto que son las características que Dios le muestra a Moisés acerca de su personalidad. Dios es un Dios clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Claro, no podemos negar que Dios estaba airado a causa del pecado del hombre. El hombre por sí mismo no podía hacer nada para aplacar la ira de Dios. El hombre por sí mismo no puede hacer nada para satisfacer las justas demandas de la justicia divina. El problema lo ha solucionado Dios mismo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, porque el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio, entregando voluntariamente su vida para satisfacer las justas demandas de la justicia de Dios.
De tal manera que todos nosotros, hombres pecadores, que hemos quebrantado la justicia, que hemos quebrantado las normas de Dios, que hemos ofendido a Dios a causa de nuestra incredulidad, de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión, no somos nosotros los que tenemos que inmolarnos, no somos nosotros los que tenemos que pagar el precio de nuestro pecado, no somos nosotros los que podemos salvarnos a nosotros mismos. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es que Cristo vino al mundo para hacer esta obra que ni vos ni yo podíamos hacer. Somos totalmente impotentes para satisfacer la justicia de Dios. Somos totalmente insolventes para pagar la deuda de nuestro pecado. Pero Dios es un Dios clemente, es un Dios bondadoso, es un Dios lleno de gracia, porque la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario hizo todo lo necesario para que Dios pueda perdonarnos. Dice el apóstol Pablo que cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios ha pasado por alto toda nuestra rebelión, toda nuestra maldad, todas nuestras iniquidades, porque Jesucristo ha puesto en la cruz del Calvario las bases para el perdón de Dios. Pero ahora, Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a pedir perdón por tus pecados. Dios te llama a recibir al Señor Jesucristo como aquel que puede perdonarte, limpiarte y reconciliarte con Dios. Esta es la llamada del mensaje del Evangelio. Esto es todo lo que nosotros tenemos que hacer y lo que todos nosotros tenemos que hacer. Abrirle el corazón al Señor Jesucristo y decirle: Señor, te doy gracias por ser un Dios misericordioso, lento para la ira, y has demostrado tu gracia, tu bondad al enviar al Señor Jesucristo y recibir el precio del rescate que Él pagó en la cruz del Calvario y satisfacer las demandas de tu justicia. Ahora, Señor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Hacelo así. Y en este tiempo Dios te asegura que si recibes a Cristo como Salvador personal, te conviertes en un hijo de Dios, entras a la familia de la fe y Dios es tu Padre eterno, como dice las características de su nombre: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo. Si Dios nos permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano.